Estimados oyentes, les invito a imaginar las tranquilas calles de San Miguel de Allende, una pequeña ciudad en el corazón de México, conocida por su arquitectura colonial y su vibrante vida cultural. Pero debajo de su fachada pintoresca se encuentra un terror inimaginable que ha estado hibernando durante años. Imagínense ahora a un hombre, el doctor Sergio Aguirre, un psiquiatra de renombre en la comunidad. Este hombre, que una vez fue un bastión de la salud mental en su comunidad, ha estado cambiando de manera sutil pero inquietante. Su carácter amable y semblante tranquilo se han desvanecido, reemplazados por un aire de ansiedad y una mirada salvaje que ha comenzado a difundir temores en los pacientes. En sus años dorados, Aguirre había sido un médico compasivo, un salvador para aquellos que luchaban contra sus propios demonios mentales. Pero poco a poco comenzó a obsesionarse con la idea de que los trastornos mentales no eran una simple falla del cerebro, sino la manifestación de entidades sobrenaturales malignas que se alimentaban de la humanidad. Comenzó a recolectar artefactos arcanos y textos antiguos, intentando descubrir la verdad detrás de su nueva teoría. Su consulta se convirtió en un santuario oscuro, lleno de objetos ominosos y dibujos inquietantes. En este punto, el doctor Aguirre ya no era un sanador, sino un acosador de sombras, un hombre al borde de la locura. Cuentan que una noche, una estridente carcajada retumbó en la clínica del doctor Aguirre, seguida por un silencio aterrador. Cuando los lugareños finalmente se atrevieron a investigar, encontraron la clínica vacía, con nada más que los ecos de la risa loca del médico resonando en las salas vacías. Y así comienza nuestra historia. Una historia de misterio y terror. A esta historia la llamo La mente maligna de San Miguel. En las semanas posteriores a la desaparición del doctor Aguirre, la ciudad de San Miguel de Allende se sumió en un pánico silencioso. Los pacientes del doctor comenzaron a actuar de manera extraña, atormentados por terribles pesadillas y alucinaciones de seres espantosas. Con cada día que pasaba, más y más personas caían presas de esta locura colectiva. A medida que la situación se descontrolaba, un antiguo paciente del doctor Aguirre, Roberto, un profesor de historia local, decidió investigar. Roberto era un hombre de mente fuerte, acostumbrado a desentrañar los misterios del pasado, pero nada podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Siguiendo los restos de la investigación frenética del doctor Aguirre, Roberto comenzó a descubrir las perturbadoras conexiones entre los artefactos y los textos antiguos recogidos por Aguirre. Los terribles sucesos que estaban ocurriendo en la ciudad. Cada objeto parecía tener un papel en una grotesca representación teatral de locura y horror. Cada texto, un fragmento de una profecía oscura que estaba comenzando a cumplirse. A medida que Roberto profundizaba en los secretos oscuros del doctor Aguirre, comenzó a temer que lo peor aún estuviera por venir. Y así fue. Una noche, la ciudad fue despertada por el sonido de cientos de alaridos espeluznantes. Las personas en su locura habían comenzado a transformarse en horribles criaturas, sus cuerpos y mentes retorcidos por una fuerza maligna incomprensible. Los pacientes del doctor Aguirre se habían convertido en los monstruos que él temía, y en el centro de todo esto estaba el espíritu obsesionado del doctor Aguirre, aún buscando la verdad, aún hambriento de comprensión. La ciudad de San Miguel de Allende estaba condenada, y solo Roberto, el último bastión de cordura en la ciudad de locura, podría encontrar una forma de detener el horror desatado por la mente maligna del doctor Aguirre. En la profunda soledad de su estudio, Roberto pasó días y noches tratando de entender los garabatos del doctor Aguirre. En ellos veía visiones de una antigua civilización que hablaba de seres incomprensibles, la dimensión más allá de nuestra percepción, y de un ritual que podía invocar a estos seres o expulsarlos. Llegó a comprender que el doctor Aguirre, en su locura, había llevado a cabo ese ritual, destrozando la línea que separaba nuestra realidad de la suya, y dejando a sus pacientes como los desafortunados conductos de estos seres monstruosos. Armado con su nuevo entendimiento,
miedo y con un temor inmenso, Roberto decidió hacer lo impensable. Debía llevar a cabo el ritual de reserva y cerrar el portal, expulsando a las entidades y salvando a la ciudad. Una noche, bajo la ominosa luna llena, Roberto se dirigió al antiguo hospital, ahora epicentro del horror, con el ritual en mano y una resolución firme. Las calles estaban llenas de criaturas que solían ser personas, pero que ahora se contorsionaban y retorcían de maneras antinaturales, aullando a la luna con voces que no eran humanas. En el hospital, el aire era denso con una energía que picaba y zumbaba. Roberto podía sentir la presencia de algo antiguo, algo maligno, pero no se dejó intimidar. Comenzó el ritual, hablando palabras en lenguas olvidadas, trazando símbolos antiguos en el aire con su mano temblorosa. Y entonces sintió algo, una resistencia, una presión. Las entidades no querían irse. A medida que el ritual avanzaba, Roberto podía sentir su propio agarre en la realidad deslizándose. Sabía que tenía que terminar el ritual pronto o correr el riesgo de perderse a sí mismo. Pero justo cuando la esperanza parecía perdida, Roberto pronunció la última palabra del ritual. Un estruendo sordo llenó el aire y el hospital se sacudió. Entonces, todo se quedó en silencio. Las criaturas, los aullidos, el horror se habían ido. Roberto, exhausto pero triunfante, salió del hospital para encontrarse con una ciudad en silencio. San Miguel de Allende estaba salvado. Y así fue como Roberto, un profesor de historia de San Miguel de Allende, se enfrentó a horrores incomprensibles para salvar a su ciudad y a sí mismo. A pesar de sus victorias, nunca pudo olvidar lo que había visto. Los pacientes del doctor Aguirre, la ciudad en ruinas, las criaturas, todo ello le dejó una marca que jamás desaparecería. La vida continuó en San Miguel de Allende, pero siempre con un susurro de lo que había pasado. Roberto nunca volvió a ser el mismo. Dedicó el resto de su vida a estudiar lo oculto, esperando que si alguna vez las fuerzas del más allá de nuestra comprensión volvieran a amenazar su hogar, estaría listo. Como ves, amable oyente, en las esquinas más inesperadas del mundo yacían misterios y horrores que superan nuestra comprensión. Nuestro protagonista, Roberto, era un hombre común, un profesor, pero que cuando se vio obligado a enfrentar lo incomprensible, se elevó para enfrentar el desafío. ¿Y tú estás listo para enfrentar los horrores que se esconden en las sombras de tu mundo? ¿Estás listo para hacer lo que sea necesario para proteger a aquellos que te importan, incluso si eso significa enfrentarte a lo desconocido? Espero que sí, porque nunca sabemos cuándo podríamos encontrarnos en una historia como la de Roberto. Esta historia la escuché por ahí, creo que le pasó al profesor de historia de un amigo. Espero hayan disfrutado de la historia. Para concluir, siempre te recordamos que los horrores más grandes a menudo provienen de los lugares más insospechados. En nuestra búsqueda de conocimiento, debemos tener cuidado de no tropezar con algo que no estamos preparados para entender o enfrentar. Nunca sabemos cuándo podríamos encontrarnos en una situación como la de Roberto. Y debemos estar preparados para enfrentar los horrores que podrían aguardarnos.